Desde acá se alcanza a ver casi la frontera con España, está hacia allá. Volumen de casas abandonadas y en venta que hay acá en esta ciudad. Buenos días. ¿Cómo los trata esta semana? Hoy nos vinimos a conocer cómo son las ciudades, bueno, cómo es una de las ciudades más importantes en la frontera con España. Estamos nada más a 40 minuticos en carro de España y este lugar acá se llama Castelo Branco, o en español sería Castillo Blanco. Y les cuento un poquito, es una ciudad pequeñita, relativamente como con 35.000 habitantes y también fue fundada en el año de 1200. No se tiene todavía conocimiento de por qué fue el nombre directamente de acá de la ciudad, pero dicen de que fue también por raíces españolas. Y además aquí estamos con un parquecito bien bonito. Miren esto aquí, ya se ve que está floreciendo mucho la naturaleza y también hay muchas abejitas tomando como el polen. No nos acercamos mucho porque no me van a picar. Bueno, ahora sí vamos entonces a mirar a ver qué va a pasar el día de hoy. Y pues así ya les muestro. Yo voy a acercar la cámara, pero yo no tanto, porque si no me pica. Miren lo bonito que es. Está bien bonito esto acá. Sino que como ya hay mucho polen, las abejas ya están listas para, vea, esperaron todo el invierno y ahora sí, miren ahí cómo se ve. Y este es como un parquecito principal. Aquí es donde ya está todo el sistema de los ayuntamientos y donde la gente viene a la parte central a hacer documentación y papeleo, el tema de los bancos, y está todo lo que sí es perfectamente ordenado y organizado. Se ve que esta ciudad le pegan muchísima mano para poder organizar todo. Es más, miren aquí tienen parquecito para que usted pueda coger y sacar los sacos y las bendiciones cuando hagan del 2 le pueda usted recoger y las pueda dejar allí sin problema para que todo esté como bien perfecto. ¿Cómo ya son las casas aquí? Bueno, hay algunas que hace falta meterles mano, ¿no? Pero aquí es donde nos deja ver cómo se ve. Estas las están vendiendo. Miren este aquí. Este se ven las paredes. ¿Esto es qué? Piedra. Piedra. Menos usted y usted. Menos si le dicen a usted, véngase a vivir acá. Usted viene a vivir aquí. Y pero le dicen, le damos 50.000 euros. Ay, sí. Vean esta casa aquí. Hay gente que se viene a vivir así, ya le dicen, póngame esta casa reforma de una. Rúa. A ver, cosas de la muralla. Tiene muchas estatuas, muchos parques. Usted tiene parques para que usted venga aquí y se deleite. Si no tiene nada para hacer, al menos para que vea. Venga y se siente en un parque. Centro de interpretación ambiental. Y la gente, acá se ve que la gente sí sale. No es mucha población, pero igual la gente sale. En cambio en otro lado, que son como casi 100.000 habitantes y no salen es para nada. Ah, mire cómo son las calles aquí. Centro artístico, la callecita. Dice Hurtados del siglo XV. Y aquí en la esquina, este mirador así antiguo. Oiga, está bonito. Muy interesante. Muchas casas que están aquí en venta. Por ejemplo esta, pero esta al menos está bien tenida. Pero hay otras que no hay espero nada.
Museo Cargaleiro. Vamos a mirar, a ver. ¿Este qué es? Ah, es para allí. Pero miremos aquí qué hay. Bordado, Castelo Branco. Miren eso ahí. Ya, para que le tome foto. ¿Esto qué es aquí? Plaza de Camões. Miren aquí cómo se ve este lugar aquí. Es como una especie de parquecito. Y la gente viene aquí. Yo creo que esto aquí en la tarde-noche sacan aquí las mesitas y todo y la gente se sienta aquí a venir a comer, a tomarse un café. Pero lo que sí he visto mucho es que las cosas están bastante desaparecidas. No le meten como mucha mano. Museo Cargaleiro. Y este es un punto que si ustedes quieren venir a conocer, se llama el Museo de Cargaleiro. Cargaleiro, sí. Que por lo que vemos es un lugar donde le hacen distinción y homenaje a este señor que fue un artista portugués bastante famoso y que tienen pues allí exhibidas todas sus obras maestras. Ahora bien, ¿qué hay aquí? El museo y un mirador. La vista que se tiene desde aquí. Caminitos empedrados, delineados para que usted pueda subir fácilmente, porque si llueve esos caminitos empedrados se vuelven fatalities. Miren aquí esta casa. Todo está completamente adornado por el perímetro de las murallas. Ahora sí, llegamos al castelo. Después de haber caminado, logramos llegar aquí. Lo que queda de él son la parte principal, donde se puede evidenciar toda la ciudad y las murallas que están alrededor. Lamentablemente pues ya no queda más. Y aquí dice que fue construido aproximadamente casi en el siglo XII. Para subir aquí o lo puede hacer en vehículo o lo hace con el estado físico, como hicimos nosotros, caminando. Son más o menos alrededor de 10-15 minutos caminando. Es que ya no está el castillo. Que ya no está el castillo. Lo que sí está, esas vistas están very nice. Acá se ve todo. Mirad, a ver. Les voy a mostrar cómo se ve. Ven aquí. Pueden caminar por el borde de la muralla y también pueden entrar. Lo único que queda es la torre, miren ahí. Esa es la única que queda ahí en pie y usted puede meterse la caminadita. Pero la vista está interesantísima. Desde acá, desde acá se alcanza a ver casi la frontera con España, está hacia allá. La línea delimitada para que usted pueda caminar. Esto es, creo que los restos que quedan, pero miren la vista que hay. Miren esta maravilla. Se alcanza a ver todo. Y ya les voy a mostrar hacia la izquierda cómo se ve. La zona central, el casco histórico, que era donde estábamos.
delimitado con las nuevas edificaciones, zona montañosa, repleta de naturaleza, y hacia allá, hacia el fondo, miren allá, lo que lo delimita con el azul. Mucha gente afirma que esa es ya la frontera con España. Está bien, bien bonito. Miren aquí la vista, ahora sí, para que no nos dé el sol. Miren cómo ahí ve. Lo que sí veo es que las zonas del norte son más propensas a ser parte de la zona llana de la ciudad. Igual manera que abajo, creo que se llama Lentello, dicen también. Y aquí a la izquierda, allá tenemos el estadio de Castelo Branco, montaña, esta es como la montaña más alta. Luego bastantes parquecitos y zonas de cultivos. Hemos visto muchos árboles de olivos, naranjas. Bueno, está bonito el clima porque está floreciendo ya la naturaleza. Acá abajo. Ahí tiene un lugarcito para que uno se siente, para tomarse fotos para el Instagram. Pero que ya vamos a bajar. Ahí. Las ventanas. Ya sé que esto no lo tumbaderas, pero casi nadie. De roca a la lata. Yo me hago aquí. Y estas son las murallas. Aquí ya se ve todo el casco histórico. Ya es cosa de las actividades que a usted le guste. Por ahí también vi algunos tours guiados, pero esto ya sí tiene que ser en la zona central, donde lo llevan a conocer todas esas montañas que vimos ahí. Ahora caminar por el borde de acá. A ver aquí. Aquí hay. Con cuidado. Así. Cuando le iban a atacar veía desde allá. Cuando llegaban las tropas y metía el grito. Bueno, no gritaba, sino que activaba una, de más que debe ser que una alarma, una trompeta, y ya se da cuenta uno. Lo que sí es verdad es que este castillo, por la altura, es muy predilecto para estar siempre protegido porque es una vista 360 grados. Miren alrededor, llanura, por todo lado. Allá, sino que no se alcanza a ver, pero también para allá es que les vamos a mostrar ahora. Interesantísimo. Llevo la persiana. Y de aquí para abajo. Vamos a ir para el jardín jardín episcopal. La ropa allá afuera, la dejé confiable. Esa costumbre no pierde. Hace el pequeñito mirador aquí. Si usted quiere divisar, nice. Ahorita que estaba viendo la información de hacia allá, hacia allá, hacia la derecha, es donde está la frontera ya con España. Ya se la están vendiendo. Y que la ciudad más cercana de la frontera es Cáceres. La más, y lo que lo divide de estos dos países es el río Tajo. Lo que me ha llamado muchísimo la atención son el volumen de casas abandonadas y en venta que hay acá en esta ciudad, pero demasiadas. O sea, usted en 1 o 2 cuadras ve como casi 5 o 6 casas abandonadas. Vean esa de ahí, está abandonada. Y para allá también miren esas de ahí, toda esa esquina está abandonada y no
no hay más. Venga, que es por acá, Tiago. Es por acá. Vea, no les miento, miren ahí. Abandonada. Aquí nada más en este espacio nos encontramos casi 5 o 6. Todas las calles son así. Yo no he visto ya ninguna como asfaltada. Solo el centro nada más. De resto son así en piedra y en adoquines. En todo lado. Y lo curioso es que están ahí. O sea, el marco de la casa es en roca o en piedra. Miren aquí cómo es. Ahora bien, ¿qué nos encontramos? Mire aquí lo llamativo. Dice selfie spot. O sea, que usted coloca su teléfono aquí, miren aquí, y ya ahí mismo se puede tomar la fotografía bien interesante. Está bonito. Ahorita estábamos revisando las calles. Hay una calle bastante especial que he estado buscando también por internet que no he podido encontrar. Lo que sí es que imagínense, vea ese palacio de ahí. Ese palacio no hay nada y está como abandonado. Por ejemplo, este está en el centro de la ciudad y nadie vive ahí, nada. Es un lugar muy tranquilo, casi no hay ruido. Casi no escuchan carros, la gente, y eso que hoy es sábado y es jornada del mediodía. Para la gente que le gusta la tranquilidad, vivir acá debe ser bueno. Porque realmente casi no, entre semana nadie lo va a molestar, y fines de semana menos. Escritor médico luso brasileño. La casa. Reloj bar. Esta también está abandonada. Sí, miren las callecitas aquí como son. Chiquitica. Venimos a conocer la catedral de Castelo Branco y está cerrada. Pues, entonces nada más se la podemos mostrar esa por fuera. Esta vez sí no pudimos entrar. Vean cómo es, pero la verdad es que sí está bien bonita la parte frontal. Miren ahí cómo está. Miren cómo es. No sé si de pronto es porque hoy no hay misas hoy o qué, pero acá se las dejamos. Les dejo la portada para que la puedan tener ahí. Escuchan los pajaritos y los carros nada más, para que tengan en cuenta ahí que de ruido nada de ruido, todo es callado. La gente sale como a comer a los restaurantes nada más. De resto, y aquí el centro conservatorio. Y ahora sí los puedo mostrar aquí como un poquito más grande. Miren como siempre es grandecito. Está como interesante. Como una construcción. Es una estructura. Miren la estructura, lo rara que es, pero arriba tiene una cancha de básquetbol. Miren ahí arriba. Tiene una cosa de baloncesto. Miren aquí. Si se alcanza a ver. Miren ahí para encestar. Ahí arriba. Oye, lo innovador. Como cuando no tiene espacio y para jugar. Vea. De ahí para arriba, vea. Una cancha ahí de baloncesto.
Vea pues. A ver si allá acá se ve. Cuando digan que no tienes espacio, que mostrarle este video. Construir una cancha de baloncesto a lo alto.